Alexa, stop. Hi. Nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como sea, donde me estén viendo, buenas. Es interesante lo que vamos a ver hoy, pero vamos con la intro. Es el tatu. Por eso tengo uno de los estilos del por qué nos tatuamos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero bueno, quiero hablar de un tema interesante. Sí, vamos a utilizar Alexa. Alexa no. Vamos a utilizar a ChatGPT para hacer unas cositas. ¿Qué pasa? Como les digo, he estado hablando con ChatGPT para hablar sobre tipos de temas y dije, coño, vamos a hacerlo aquí, hablar sobre unos temas que me gustaría hablar para debatir ideas, pero entendiendo el concepto lo mejor posible, para estructurar mejor lo que pueda entender sobre dichos acontecimientos psicológicos de nuestra cabecita. Ya va, que tengo aquí esto listo. Entonces, quiero hablar sobre el ego y sobre la humildad. Palabras que son bastante machacadas y sobreactuadas, sobreestimadas, muy también sobreexplotadas en el mundo actual, pero también lo decimos mucho los tatuadores, los artistas. Tienes que ser más humilde, tienes que ser menos egocéntrico. Y esa palabra a veces creo que la decimos sin entender bien el concepto. Entonces quiero que entre todos los que estemos aquí entendamos un poco qué suele pasar en estos aspectos. Y también para utilizar como herramienta para mejorar nuestro criterio hacia las demás cosas y hablar con base, incluyéndome. Entonces, si quieren que hable de otras cosas, ya saben, pueden comunicármelo en la caja de comentarios. Pero bueno, vamos a hablar un poco con el señorito aquí. Empezamos con, ¿qué es el ego? Voy a preguntarle. Hola, nada, quiero entrar en un debate, quiero que seas bastante crítico y des tu opinión certera sobre estos aspectos que te voy a comentar. El primero es, ¿qué es el ego? Vamos a ver qué comenta este ser de iluminación tecnológico, científico, que tiene todas las cabezas pensantes en esto, en base a la ciencia. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice. A ver, vamos a poner el... Perfecto, entremos en materia crítica. El ego es un concepto complejo que se mueve entre la psicología, la filosofía y la vida cotidiana. Se puede entender de varias formas. Uno, desde la psicología, Freud. El ego es la parte de la psique que media entre nuestros deseos primitivos, ello, y las normas sociales morales, superyo. Es, en esencia, el yo que negocia con la realidad. Críticamente, este modelo es útil como metáfora, pero está muy cuestionado científicamente, porque no es algo medible ni comprobable como tal. 2. Desde la filosofía y la espiritualidad, el ego suele asociarse al sentido de identidad personal. Esa voz interna que dice, yo soy. Aquí se le critica como la fuente de apegos, deseos y sufrimiento. En este marco, trascender el ego sería liberarse de la ilusión del yo separado. La crítica aquí es que, si bien inspirador, puede volverse un discurso vacío que niega la importancia de tener un yo fuerte y sano para vivir en sociedad. 3. En el uso coloquial, ego se usa casi siempre como sinónimo de orgullo excesivo, arrogancia o soberbia. Ese tipo tiene mucho ego. El problema con esto es que se demoniza una parte natural del ser humano. El ego no es malo por sí mismo. Lo dañino es cuando se infla hasta desconectarnos de la realidad o de los demás. Críticamente, yo diría que el ego es inevitable y necesario. Nos da una identidad, nos organiza la experiencia y nos permite interactuar con el mundo. Pero se vuelve un problema cuando se convierte en el centro absoluto, cerrándonos a otras perspectivas o haciéndonos vivir en función de defender una imagen en lugar de la realidad. ¿Quieres que lleve este debate más hacia la parte psicológica y científica del ego o hacia la parte más espiritual y filosófica? Vale, voy a tratar de indagar aquí en el ego, ya que mira lo que está diciendo. Estoy hablando
Mira lo que está diciendo ChatGPT. Está diciendo que el ego es una parte de nosotros como humanidad, como seres vivos, ya que nos da en tal caso un sentido de pertenencia y también nuestra personalidad en sí es parte de ego, ¿no? Ya que nos dice cómo actuar en base, cómo actuamos en base a nuestras realidades. Pero también que si no la sabemos controlar o si nos dejamos llevar mucho por el yo, por el ser, por ver las cosas solamente desde mi perspectiva y no entendiendo el entorno como bases reales o bases alternativas de la realidad que no son la tuya. Por ejemplo, cuando debates con otra persona, que esa persona está en su realidad y tú en la tuya, y solamente ves tu realidad como la auténtica percepción que existe, creo que ahí es donde fallas un poco en el ego, ¿no? Donde tu percepción crees que es la más válida que la de todos, y yo creo que aquí es donde entras tu criterio de entender la realidad de la otra persona y solamente diciendo, capaz esté equivocado o equivocada y esa persona tenga la razón. O simplemente voy a escuchar esa realidad y entenderla para ver qué me puede nutrir a mí. Creo que, o capaz estoy mirando fuera el perol, quién sabe, pero bueno, creo que es eso. Pero también dice algo que es súper importante. El ego es el ser, el yo. O sea que es bueno entender el ego y abrazarlo porque es parte de ti. Y es tu ser como tal, creo. Creo que eso entendí. Pero bueno, ahora voy con la otra contraparte. Vamos a ver qué dice. Vale, entiendo tu punto, ¿no? Pero ahora quiero ir con la contraparte del ego, ¿no? Que es lo que siempre sale a contraparte, tengo yo entendido, que es lo que siempre escucho en este mundo del arte, ¿no? Que es la humildad. Ahora éntrame en contexto con la humildad. ¿Qué es la humildad? Vamos a ver qué dice. Y eso es lo que yo hago con ChatGPT y me parece súper divertido, ¿sabes? Porque es como, mira, tal. Vamos a ver qué dice el amigo. Aquí me metió el arte. Ahora vamos a contestar el ego en el arte. Vamos a ver qué tal. Excelente giro, porque humildad muchas veces se presenta como lo contrario del ego, aunque no siempre lo es. Te lo pongo en contexto crítico. 1. Definición básica. La humildad es la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, aceptar que no lo sabemos todo y que siempre hay espacio para aprender. Implica no colocarnos por encima de los demás, aunque tengamos talento, éxito o poder. Humildad real versus falsa humildad. Aquí está lo interesante. Humildad real nace del autoconocimiento. Una persona humilde reconoce lo que vale, sin necesidad de restarse ni de inflarse. Puede decir, sí, soy bueno en esto, pero no soy el mejor ni necesito aplastar a nadie para demostrarlo. Falsa humildad, cuando alguien se disfraza de modesto para ganarse aprobación. Ejemplo, no, mis dibujos no son tan buenos, cuando en realidad sabe que lo son, pero espera el halago. Eso no es humildad, es ego encubierto. 3. Humildad en el arte. En el mundo del arte, como tatuadores, pintores, músicos, etc., la humildad se vuelve un arma de doble filo. Positiva. Te mantiene aprendiendo, abierto a nuevas técnicas y colaboraciones. Reconoces que siempre habrá alguien que pueda enseñarte algo. Negativa, si se malinterpreta, puede hacerte minimizar tu trabajo, cobrar menos de lo que vales o dejar que otros se aprovechen de ti porque piensas que no eres suficiente. 4. Contraparte del ego. Mucha gente plantea humildad y ego como opuestos. Ego, mírame, soy mejor que todos. Humildad, sé quién soy, sé lo que puedo hacer, pero no necesito poner a nadie debajo de mí para validarlo. Críticamente, no son opuestos totales. El equilibrio sería un ego sano gestionado con humildad real, porque alguien sin ego es invisible y alguien sin humildad es insoportable. Si hablamos claro, la humildad es reconocer que eres grande en unas cosas, pequeño en otras, y que siempre serás aprendiz de algo. ¿Quieres que lo aterrice con ejemplos concretos dentro del mundo de los tatuadores y artistas? Excelente. Interesante. Con la frase que siempre se suena por ahí, que los clichés siempre son lo más cierto que hay.
lo único seguro de lo que estoy es que no sé nada. Diría que es así. Entender de que puede ser bueno o buena haciendo algo, pero en realidad no somos buenos en casi nada. Eso es súper importante y creo que es bueno escuchar esto, porque es como reformular todo lo que sabes, saber si estás en un camino correcto al entender que son ciertos conceptos que se manejan en la actualidad y seguir reforzando los positivos y tratar de buscar los negativos para mejorar como persona. Con respecto a la humildad y el tatuaje, creo que hay mucha falsa humildad o ego disfrazado, como dice mi amigo ChatGPT. Creo que todos pecamos de eso a veces. Modestia aparte, creo que yo estoy tratando de dejar eso, porque es como siempre digo, yo soy bueno tatuando, pero sé que hice lo mismo, pero es la verdad, sé que no soy el mejor y creo que creer que eres el mejor tatuando es algo absurdo. Ya todos sabemos el porqué, porque hay una cantidad de tatuadores increíbles en todos lados. Entonces, es bastante de analizar y hacer contraparte de esto, ¿no? Porque son argumentos que siempre decimos a voz populi a todo el mundo, pero creo que no todos entendemos el verdadero concepto. Ahora voy a hablar sobre el ego en el arte, a ver qué me dice, y hago las otras preguntas, para ver si ya atajamos estas dos partes principales de todo, para después hacer como un contexto completo. Ahora quiero que me hable sobre el ego en el arte. A ver qué me dice, ¿no? Porque me puso la humildad en el arte. Y lo expuso bastante interesante. Vamos a ver qué habla sobre el ego en el arte. Y después de eso voy a hablar sobre otras cositas que tengo ya apuntadas sobre esos conceptos y después englobarlo completo, ¿no? Vale. Buenísimo, porque el ego en el arte es casi un tema inevitable. Te lo voy a desmenuzar críticamente. 1. El ego como motor creativo. El arte, en cualquiera de sus formas, nace de un yo que quiere expresarse. El ego empuja al artista a decir, tengo algo que mostrarle al mundo, mi visión importa. Sin ese motor, probablemente muchos no se atreverían a pintar, tatuar, escribir o subirse a un escenario. Aquí el ego es positivo, te da valor, identidad y voz. 2. El ego como trampa. Pero en el arte, el ego también es un campo minado. Puede hacer que un artista crea que ya no tiene nada que aprender porque ya llegó. Puede cerrarte a la crítica porque cualquier opinión diferente la tomas como un ataque. Puede volverse narcisismo. Crear no para expresarte, sino para alimentar una imagen de genio incomprendido. Esto mata la evolución artística. El artista deja de explorar, de arriesgarse y de crecer. 3. Ego y reconocimiento. El arte está ligado al reconocimiento, aplausos, likes, ventas, premios, y el ego se alimenta de eso. Un poco de reconocimiento nutre la motivación. Pero si el arte depende solo de alimentar el ego, se convierte en espectáculo vacío. Se crea lo que vende o lo que da validación en lugar de lo que realmente quiere salir de adentro. 4. Ego y estilo personal. Un ego sano ayuda a consolidar un estilo propio. Te atreves a decir, esto soy yo. En el tatuaje, por ejemplo, un ego equilibrado permite tener una firma reconocible sin copiar a otros. El exceso de ego, en cambio, puede volver rígido al artista. Mi estilo es el mejor y todos deberían copiarme. El gran dilema. En el arte no se trata de eliminar el ego, eso es imposible. Se trata de domesticarlo, que sea un aliado que te empuje a crear, que no se convierta en un dictador que te ciegue a nuevas perspectivas. Mi crítica es que muchos artistas confunden ego con identidad artística, y son cosas distintas. Tu ego es la voz que exige validación, mientras que tu identidad artística es la verdad que quieres expresar, con o sin aplausos. En pocas palabras, el ego en el arte es un arma de doble filo. Sin ego no hay artista, pero con un ego descontrolado, el arte muere y solo queda espectáculo. ¿Quieres que en la siguiente te hable de la humildad en el arte como continuación lógica o prefieres que lo lleve hacia cómo un artista puede equilibrar ego y humildad en la práctica? Vamos a ver eso. Sí, dime cómo el artista puede equilibrar el ego con la humildad.
Háblame un poco de eso. Vamos a ver aquí, en parte, déjame hablar sobre la parte del ego, que creo que es lo que es más jodido, por decirlo así, lo más difícil, ¿no?, de controlar en nosotros los artistas o los tatuadores. Porque es eso, nosotros tenemos que... Yo creo que ninguna persona tatuadora que no tenga ego no crece. De pana. Porque si tú no crees en ti, tú no llevas vida en el tatuaje. Cada vez es más gente, cada vez hay más gente talentosa. Entonces, si tú te atacas mucho, creo que no surges. Creo que hay que tener algo de decir, bueno, yo sí puedo, voy a echarle pichón, a hacer mis trabajos, tal, para poder crecer en el mundo del tatuaje. Creo que sí. Y creo que lo que dice del ego es que estamos hablando de una base, un hilo muy fino, ¿no? Del ego y la humildad. Yo creo que son cosas como literalmente que tienes que tener contigo. Son dos valores que tienes que tener muy arraigados para manejar muy bien. Por ejemplo, cuando a mí me pasó lo de las críticas, me dio en el ego, porque dije, ¿por qué me critican mis trabajos si yo no considero que sean malos? Pero después empecé a cuestionarme, a decirme, ¿será que sí? ¿Y cómo mejorarlos? ¿Cómo atacar esos problemas? Y ahí tuve esas mismas conversaciones sobre entendimiento hacia mi persona con estas cosas, preguntando. Y si quieren que haga más cosas así sobre cosas de personalidades mías también, sin problema, yo me abro aquí fuera de China, o como sea. La idea es eso, de buscar las alternativas, porque yo creo que buscar las alternativas para crecer, porque yo creo que con estas herramientas y buscando entenderte tú mismo o tú misma, creo que vas a crecer como persona, como artista, como sea, vas a crecer, y es lo más importante. Siempre lo digo, el crecimiento personal es algo que no podemos mostrar, no es algo que podemos dar tangible a las personas. Entonces, como no se puede dar tangible, no lo vemos como un éxito. Y es el mayor éxito que hay en el mundo. Creo que es la mayor abundancia y plenitud que vas a conseguir. No hay más nada que eso, que estar pleno contigo mismo, contigo misma, de ser agradecido o agradecida con el mundo, con nuestro Dios, que para mí es el mundo, porque es el que nos creó. En mi ignorancia, no me odien, mi ignorancia. Espero que haya un ser celestial por ahí, pero no sé. Pero es eso. Vamos a ver, ya dicho todo esto del ego y de la humildad. Iba a preguntar si el ego es malo o bueno, pero creo que ya con esto se contesta bastante bien. Creo que el ego no es malo ni bueno. El ego es parte de nosotros y hay que abrazar nuestras cosas o nuestras sombras, nuestras virtudes con todo el amor del mundo. Igual que la humildad. Creo que son herramientas esenciales para nuestro crecimiento personal. De todas formas, si quieren que profundice más en el ego y en la humildad, o en el ego nada más, o en la humildad nada más, me lo pueden decir en comentarios. Pero creo que el ego no es malo, solamente que tener la percepción de que las cosas que están en nosotros son malas son las que nos hacen huir o taparlas como con cemento, ¿no? Sino abrazar el ego y las cosas negativas del ego, rechazarlas y abrazarlas con humildad. Creo. A ver, aquí dice, ¿cómo crees que estos dos conceptos se plasman en un mundo de... Vamos a ver, vamos allá. Bueno, ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo crees que estos dos conceptos se plasman en el mundo del arte y cómo crecer usando esas sensaciones a nuestro favor para mejorar? Guys. Vale. Sí me entendió, pese que no me he entendido. Vale. Vamos a ver qué dice. Muy buena pregunta. Ya no es solo qué son el ego y la humildad, sino cómo se manifiestan en el arte y cómo aprovecharlos para crecer. Te lo respondo en dos partes. ¿Cómo se plasman en el arte? Ego en el arte. Se refleja en la firma personal, en el estilo único que el artista defiende.
En la necesidad de mostrar, exponer, tatuar, cantar, pintar, es la voz que dice, esto soy yo, pero también se plasma en actitudes negativas. Artistas que se cierran a críticas, que desprecian a otros estilos o que buscan solo la validación del público. Humildad en el arte. Se refleja en la disposición a aprender, incluso de alguien más novato o con menos reconocimiento. En la capacidad de escuchar al cliente, al público o a otros artistas sin perder la esencia. En el respeto al arte mismo, entendiendo que nadie lo domina por completo, que siempre queda un territorio inmenso por explorar. En pocas palabras, el arte real casi siempre es la mezcla de un ego que se atreve y una humildad que lo afina. 2. ¿Cómo crecer usando esas sensaciones a favor? Dejar que el ego te empuje. Usa esa voz que dice, puedo lograrlo como motor. Atrévete a mostrar tu trabajo, aunque no esté perfecto. El ego te da coraje para exponerte. Reclama tu lugar como artista, cobrar lo justo, defender tu estilo, no dejar que otros lo minimicen, dejar que la humildad te refine. Escucha críticas sin destruirte. Pregúntate si hay algo que aprender ahí. Mira a otros artistas no con envidia, sino como inspiración y maestros potenciales. Reconoce que tus mejores piezas todavía pueden superarse. Convertir el choque en crecimiento. Cada vez que sientas que tu ego se infla, soy el mejor, usa la humildad para bajarlo. Ok, pero siempre puedo aprender más. Cada vez que la humildad se convierta en inseguridad, no soy suficiente, deja que tu ego sano entre. Sí, valgo y lo que hago tiene peso. El crecimiento está en esa tensión constante. Ni aplastar el ego, ni eliminar la humildad. Usarlas como dos fuerzas que se equilibran, como dos manos que moldean tu evolución artística. Una metáfora. Imagina que tu camino artístico es un viaje en coche. El ego es el motor. Sin él no arrancas. La humildad es el volante y los frenos. Sin ellos te estrellas. Ambos son necesarios para llegar lejos. Muy buena pregunta. Muy buena. Ya se los dejo a ustedes. Díganme díganme qué opinan sobre esto. Díganme qué opinan sobre lo que dijo. Me gustó mucho. Lo iba a hacer, como les dije, yo estas cosas lo iba a hacer yo solo, a escuchar, tal, para ir como indagando, ¿no?, en el tema. Pero ya lo hice aquí, ya coméntenme qué opinan. Si llegaste hasta aquí y te gustó, para mí sería de gran ayuda que le dieras suscribir, darle a la campanita, lo compartas con otra persona que esté en este eterno aprendizaje y crecimiento personal. Y nada, hasta luego.